Vygotsky llamó su atención? Llamó mi atención porque me gusta la temática, todos los problemas relativos a la educación y al desarrollo humano, a la relación entre educación y desarrollo humano. Muy especialmente cómo el sujeto organiza su aprendizaje para provocar un determinado desarrollo. Otras teorías habían divorciado aprendizaje y desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Piaget, que no se establece en su caso la relación entre aprendizaje y desarrollo. Entonces encontré en Vygotsky primero esa posibilidad de poder analizar con más profundidad esa relación. Y en segundo lugar, porque el enfoque que él nos plantea es un enfoque histórico-cultural, así él lo denominó. Él no lo denominó sociocultural, sino histórico-cultural. Eso de sociocultural es un aporte posterior de otros autores, pero él no lo denominó así. Y esta denominación me llevó a la comprensión del papel que tiene la cultura y la historia en lo que es la formación y desarrollo de la personalidad. La historia personal en una época determinada, ¿sí?, en un contexto cultural determinado, que puede ser nacional, puede ser local, pero también universal, porque la cultura local no está reñida con la intercultura, es decir, con otras culturas, y tampoco está reñida con la cultura universal. Es decir, que me llamó la atención porque conjugaba todos esos aspectos. Me pareció un enfoque o una aproximación muy acertada en comparación con otros enfoques a lo que a mí me interesaba investigar. ¿Y las influencias del contexto histórico-social para que Vygotsky fundara la secretaría? Déjame revisar un momento. Sí. En ese momento en que él elabora su teoría, la elabora no él solo, sino que la elabora con otros dos autores. Es un trío, que en ruso se dice troika. Troika en ruso quiere decir trío. La elabora junto con Leontiev y junto con Luria. Cada uno formula teorías más específicas, pero Vygotsky trabaja todo lo que son las leyes más generales del desarrollo humano. Y no entran en contradicción ellos tres, sino que tienen un mismo fundamento básico, pero cada cual desarrolla aspectos diferentes. El contexto histórico-cultural que favoreció lo que es el desarrollo de la teoría vygotskiana, o el desarrollo de todas las investigaciones de Vygotsky, tuvo que ver con la importancia que la revolución que triunfó en ese momento en Rusia le dio a la educación. Rusia tenía un altísimo nivel de analfabetismo, un nivel alto también de ignorancia en cuanto a la formación cultural de las personas, digamos, en el caso del campesinado que vivía en relaciones feudales fundamentalmente, y se consideró por ese nuevo planteamiento social que era necesaria la educación. No creo que esto haya sido un único motivo para Vygotsky para desarrollar su teoría, pero evidentemente estuvo condicionada por esa situación, porque fue una oportunidad importante de que todo un país se volcara
a la educación y al desarrollo humano para hacer una teoría en la cual se veía las conexiones intrínsecas, dinámicas o dialécticas entre los procesos educacionales y el desarrollo humano, entre la organización que hace la educación de la cultura en general y el desarrollo humano. Esa fue, a mi modo de ver, las influencias del contexto. ¿Sí? No sé si estoy respondiendo las preguntas, así que si me dices más o menos algo con la cara para yo quedar más tranquila, ¿no? Porque yo te estoy hablando hasta que tú me digas. ¿Está bien? Sí. Y lo mismo para las demás, ¿no? Para no tenerlo que repetir 3 veces. A ver. ¿Y cuál es la clave para comprender los postulados de Vygotsky? La clave es ver todo lo que el positivismo vio divorciado, separado, verlo en interrelación dialéctica e interna. Por ejemplo, lo cognitivo y lo afectivo. En los enfoques positivistas se separan lo cognitivo y lo afectivo. Se estudia el pensamiento como un proceso eminentemente racional. En el caso del enfoque vygotsiano, no. Vygotsky ve todo interrelacionado. Lo cognitivo y lo afectivo y lo cognitivo, que él lo ve a través de lo que denominó la vivencia. Eso no había ocurrido anteriormente en el campo de la psicología, esas uniones. Igual que decir que el pensamiento es un proceso tan racional como afectivo, motivacional. Es decir, que es legítimo estudiar el pensamiento desde las motivaciones y las emociones, como estudiarlo desde la cadena de pasos que están presentes en cualquier raciocinio. Un paso a otro dentro de un raciocinio no se da si tú no tienes una motivación determinada para poderlo realizar. Entonces, primero, verlo todo interrelacionado. Eso es lo que lo lleva a ver también, porque es una postura epistemológica, es lo que lo lleva también a ver relacionado aprendizaje y desarrollo, y por tanto educación, aprendizaje y desarrollo. Lo que lo lleva a ver la interrelación entre pensamiento y lenguaje, que se estudió separados ambos por mucho tiempo. La interrelación que existe entre el desarrollo actual y el desarrollo potencial, en lo que él llamó la zona de desarrollo próximo. Así que te pudiera estar enumerando todas los conceptos, leyes que él formula para poder entender las dinámicas que se dan evolutivamente entre todos los procesos y fenómenos que interesan al psicólogo, que interesan a la educación. ¿Sí? Y por otra parte, vínculos genéticos que tienen unos con otros. Pero este vínculo genético, él no lo estudiaba al estilo de Piaget, sino que estudiaba el vínculo genético, digamos, entre pensamiento y lenguaje, lo estudiaba a través del proceso de cooperación del maestro con el alumno, o el proceso de cooperación entre los alumnos dirigido por el maestro, en el caso de lo que sería la educación organizada, porque también existe una educación familiar, pero en la educación familiar no existen programas a seguir para educar al niño, sino que la educación es espontánea. Entonces él vio las interrelaciones internas que tenían esa educación espontánea que provocaban en los niños determinado tipo de conocimiento y la educación programada, que es la de la escuela, que provocaba en los niños otro tipo de conocimiento. Él vio las relaciones evolutivas que tenían ambos tipos de conocimientos, por ejemplo, cómo se conectaban internamente, cómo eran interdependientes en todo el desarrollo. Entonces, esas son características, a mi modo, esenciales. Esto hace
que el enfoque sea histórico, porque ve todas esas cadenas evolutivas desde dentro, y cultural, porque analiza cómo la cultura representada en determinados gestores de la cultura, como pueden ser los padres o como pueden ser los maestros, cómo eso contribuía al desarrollo del sujeto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, gracias. Ah, no. Gracias. Espérate. Espera. Sí. Ok. 1, 2, 3. ¿Qué recursos le ayudaron para comprender la teoría de Vygotsky? Bueno, pienso que uno de los libros fundamentales, o dos libros fundamentales que él tiene, ¿no? Uno es Pensamiento y Lenguaje, que es el más conocido, inclusive se estudia en las licenciaturas relacionadas con la lingüística, se estudia en psicología, se estudia en educación también. Esa fuente bibliográfica, y otra que se llama Historia del Desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores. Esto tiene que ver con lo que estaba diciendo anteriormente de la historia. Él ve la historia de las funciones mentales. Cuando él dice funciones psíquicas superiores, se está refiriendo al pensamiento, ¿verdad?, al lenguaje o habla, a la atención voluntaria, a la percepción voluntaria, y por tanto a todos esos procesos desde una perspectiva volitiva. Así que los procesos superiores no tienen esa caracterización. Esas fueron para mí las obras fundamentales, pero también tuve acceso a otros materiales que profundizaban algunos de los aspectos tratados, por ejemplo, en el caso del libro Pensamiento y Lenguaje, que fue el primer libro que yo leí de él. Por cierto, lo leí primero en su versión mutilada, que fue como se editó en Occidente, pero ya después salió en España la versión completa de Pensamiento y Lenguaje, que es la que se estudia aquí en la carrera de psicología, y tengo entendido también que en lenguas. Y en ese nuevo material que se llama La interacción entre aprendizaje y desarrollo, pues pude darme cuenta con más profundidad de uno de sus conceptos fundamentales, que es el de zona de desarrollo próximo. También hay otros escritos de él, como La imaginación y el arte en la infancia, que es muy interesante, Psicología del arte, un ensayo que él tuvo, eso lo leí posteriormente, que se llama El significado histórico de la crisis de la psicología, que es un estudio del estado del arte de la psicología, lo que se llama hoy el estado del arte, en el caso de la psicología en esa época, que consiste en un análisis crítico de la situación de la psicología, y donde él proponía que debían estar los progresos fundamentales de esta ciencia para que pudiera tener una aplicación más efectiva en cuanto a la orientación del desarrollo humano en cualquier campo, ¿no? Porque él estudió también, por ejemplo, lo que en aquella época se llamaba la defectología. Antes se le decía defecto, ahora discapacidad, o se dice necesidades especiales. La psicología especial en aquella época, en la actualidad, en aquella época se llamaba defectología. Él abarcó un campo muy amplio, por tanto su trabajo es inagotable. Tú puedes estar leyéndolo
muchas veces, una y otra vez, un mismo libro, y cada vez que lo lees, pues encuentras algo nuevo, porque realmente él tuvo un pensamiento muy profundo. En pensamiento y lenguaje, pienso que se encuentran los mecanismos fundamentales que intervienen en el desarrollo humano a lo largo del tiempo, no porque sea intelectualista. Recuerden que yo les comenté que para él, te comentaba a ti que para él el pensamiento era un proceso tan racional como afectivo, motivacional. Por tanto, él no hacía separaciones como hace el positivismo entre lo externo y lo interno, como hace el conductismo, que nada más que estudia la conducta externa, sino que él veía las relaciones que existían entre lo mental, interno, subjetivo, y el comportamiento externo dirigido a los otros o dirigido a los objetos, como en este caso que estoy escribiendo aquí en la computadora, ¿sí? Entonces, esas fueron las fuentes fundamentales, siempre fueron libros. También conferencias de discípulos de él, que las escuché, y también me interesé por leer las obras de esos discípulos. Así que conozco a Vygotsky por sus fuentes fundamentales y también por los discípulos directos de él que continuaron su obra, la lectura de los trabajos de él. ¿Cuál es la herramienta metódica fundamental para esta teoría? La herramienta, el estudio genético. Ver cómo los procesos se van concatenando, se van ensamblando entre sí a lo largo del desarrollo humano hasta conformar la personalidad. La personalidad comienza a conformarse alrededor de los 3 años, cuando el niño se diferencia del otro. Y si lo ponen delante de un espejo, no le da una pelota al del espejo, sino dice, soy yo. Ahí comienza el desarrollo de la personalidad, pero esto viene preparándose, no es que surja de la nada. Esto viene preparándose como el resultado de las interrelaciones que experimenta el niño en su vida familiar con los demás. Ustedes saben que los niños que en los primeros años de vida son llevados a un hospicio y abandonados allí si no tienen un trato diario afectivo con ellos, mueren. ¿Sí? Eso se llama depresión anaclítica. La depresión anaclítica pues tiene que ver con la falta de las relaciones afectivas cognitivas, de las vivencias en las relaciones con los demás. Entonces él no ve cómo esos procesos se dan, ese ensamblaje se da a lo largo de la historia, metido dentro, sino cómo eso lo provoca, las contradicciones de las relaciones del sujeto, del desarrollo, del niño, del escolar, del adolescente, del joven, del adulto, del anciano, ¿sí? En sus relaciones con los demás. Así que, y esas contradicciones no pueden ser tomadas en un sentido peyorativo. Las contradicciones no tienen que ser conflictivas, son las exigencias. Las contradicciones tienen que ver con las exigencias, por ejemplo, en la infancia, que nos ponen nuestros padres y lo que nosotros podemos hacer. En la escuela, las exigencias que nos pone el maestro y las cosas que nosotros podemos y queremos hacer, y así sucesivamente. Así que él va viendo cómo se van ensamblando todos los procesos, conformando la personalidad a lo largo de las distintas edades, gracias a la interacción del sujeto del desarrollo con las demás personas con las que tiene contacto, directo e indirecto. Ahora hay que ver cómo los modelos que se transmiten a través de los medios de comunicación, el sujeto también interactúa de alguna manera. Hoy por hoy la interacción con esos sujetos es mucho más efectiva. En la época en que yo era niña, tú veías la pantalla y solamente, pero ahora puedes entrar en
¿cómo se llama? En Facebook, o puedes mandar un tweet o Skype. alguna cosa a el actor o la actriz que está escenificando algo que te interesa. ¿Sí? Sí. ¿Por qué el lenguaje desarrolla un papel importante en el desarrollo mental de acuerdo con Vygotsky? Porque el lenguaje tiene muchas funciones que hacen, que enriquecen lo que es el desarrollo del sujeto. Tiene una función nominativa, es decir, yo nombro, le doy nombre a los objetos. Tiene una función comunicativa, yo te digo, muchas gracias por el agua que me trajeron, aprovecho para destacarlo, hay una comunicación, ¿verdad? Y esto fue agua, ahí lo estoy denominando. Además de eso tiene una función significativa o simbólica, que quiere decir que yo sé lo que es el agua. Si estudio química, sé que el agua tiene una fórmula en su composición que implica 2 átomos de H2 o 2 átomos de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces, esa función significativa me permite denotar o comprender el concepto. Luego yo voy penetrando desde el nombre hasta lo que quiere decir la utilidad, para qué me sirve el agua, etcétera, etcétera. También tiene lo que se llama una función reguladora, que justamente ahora yo estaba viendo, seleccionando ahí un video para mis estudiantes, un videoclip, porque no puedo hacerlo muy largo, que no sé si ustedes han visto una película de Jack Nicholson con Adams, el actor cómico, que él es psiquiatra y Adam es una persona que no puede contener sus emociones y es violento. ¿No lo han visto? Bueno, ahí él elabora una palabra que es ufraba para que él pueda controlar su comportamiento. Es como cuando uno dice, no le voy a dar una bofetada, sino que voy a contar hasta 100. Cuando uno dice, voy a contar hasta 100, tiene que decirlo internamente para no tener que darle la bofetada a la persona. Quiere decir que el habla ejerce un papel importante, tiene una función importante en lo que es el control y la regulación del comportamiento. Entonces, el habla, hay un momento, bueno, tendría que dar una conferencia, pero el habla y el pensamiento no siempre estuvieron unidos. Pero el pensamiento fundamental del ser humano es un pensamiento verbal, es decir, que es un pensamiento sustentado en el habla. También existe el pensamiento por imágenes, otros tipos de pensamiento, ¿sí? Pero el pensamiento fundamental que desarrolla la persona es el pensamiento verbal. Inclusive si tú eres pintor, tú no haces caótica e inconscientemente todo lo que tú vas a pintar, ¿no? Tú a eso le das un significado, hay un pensamiento detrás de eso. Si no hay un pensamiento, el pintor no consigue un estilo propio que lo diferencie de otro. Entonces, el pensamiento y el habla juegan un papel fundamental en lo que es la conducción personal del desarrollo en cada persona. Así que en la medida en que tú seas más pensador sobre la realidad y puedas llevar ese pensamiento al diálogo o puedas llevar ese pensamiento al plano escrito, pues tu desarrollo puede ser superior. ¿Sí? Es por eso que lo considero así. No sé si respondí, si me fui de la pregunta. No, está ¿Sí? bien. ¿Está bien? ¿Cuál es el rol de la sociedad para la aportación del aprendizaje según Vygotsky? Bueno, eso lo empecé a responder en otra pregunta, lo voy a destacar aquí. La fábula de Robinson Crusoe es artificial. Pues Robinson Crusoe ya llevaba en sí mismo la cultura y estaba acompañado de viernes.
no se produce el desarrollo al margen de las relaciones con los demás que tienen un contenido cultural. Si el mito de Kamala y Amala, ustedes lo conocen, Kamala y Amala se le llaman los niños lobos. Se supone que Kamala y Amala existieron verdaderamente y de que fueron niños que fueron abandonados por sus padres en el bosque. Como fueron abandonados en el bosque, no los encontraron y los niños fueron criados por una loba. Y esos niños, Kamala y Amala, que eran dos hermanos, pues se movían como los lobos, es decir, que no pudieron enraizarse en una cultura humana. Fueron privados, por tanto, de la cultura humana, no tuvieron acceso a ese enriquecimiento cultural que se da a través de las relaciones humanas. Relaciones humanas que pueden ser presentes, no como la que tenemos tú y yo aquí ahora, o como la que tú tienes con tus padres, tu novio, tus hermanos, o la que tú tuviste en tu primera infancia cuando dabas los primeros pasos y decías tus primeras palabras y comenzabas a preguntar los nombres de todas las cosas, ¿no? Sino que también es importante cuando tú eres autodidacta, porque cuando tú eres autodidacta, aparentemente tú no necesitas del otro, aparentemente, pero tú necesitas leer libros, ver filmes, necesitas buscar información. ¿Y dónde la buscas? Puede ser que hay un robot, pero ese libro o ese robot fueron elaborados por personas. Quiere decir que tú entras en contacto con esas personas a través del robot o a través del libro. Sí, siempre hay una relación interpersonal que puede ser presente, pero puede ser mediada, puede estar mediada por un libro, puede estar mediada por un robot o por internet o por lo que sea. Pero siempre hay una relación. Recuerden que cuando el niño no está en una relación afectiva adecuada con los adultos, muere a causa de una depresión anaclítica. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Sí, ya, gracias. Yo tampoco vergüenza. Sí, pero de todas maneras. Ay, no. Ya voy a tomar agua porque Sí, sí. ya tengo la garganta seca. No, sí, tome descanso. O como dicen, ya sí que grabarlo en vivo por Facebook. Ah, sí. Sí, ¿se puede bajar todo? Es que casi siempre graba de 6 minutos en 6 minutos, entonces cuando sean 6 minutos hacen alguna señal para Me estoy extendiendo demasiado. No, de todas maneras tenemos el celular grabando, así que Ya. aquí ya. 1, 2, listo. ¿Cuál es el proceso de la actividad mental para obtener conocimiento con este paradigma? El proceso se basa en dos mecanismos fundamentales que ya están dados en la herencia, como resultado de la herencia, pudiéramos decir, filogenética, ¿no? Son dos mecanismos básicos, lo que se llama la actividad y lo que se llama la comunicación. La actividad es lo que hacemos y la comunicación, como nosotros nos relacionamos a través de distintos lenguajes, porque puede ser el lenguaje de los gestos, pero puede ser el lenguaje verbal, ¿sí? Puede ser el lenguaje pictórico. Hay diferentes maneras, diferentes tipos de lenguaje, pero siempre los mecanismos básicos en todo momento del desarrollo es lo que tú haces y lo que tú dices. Lo que tú dices a otros, lo que te dices a ti misma, lo que tú dices y escribes, lo que dice el autor que te lee, lo que dijo el maestro, lo que dijo
tu compañero, las notas que tú tomaste, es decir, lo que hiciste, la práctica que hiciste, el diseño, el proyecto que hiciste también. Es decir, que los mecanismos básicos están dados en la actividad y en la comunicación. Esa interrelación dinámica entre actividad y comunicación lo que va generando los procesos subjetivos como son el pensamiento. El pensamiento primero es un pensamiento objetal concreto. ¿Por qué? Porque el niño lo que puede hacer es preguntar el nombre, o la mamá le dice el nombre, tomar el agua, tirar el pomo del agua. Es decir, que ahí su pensamiento es concreto, no va más allá, ¿sí? Y está basado igual en actividad y comunicación. Actividad, el movimiento que hace, la toma del agua. Comunicación, mamá quiero agua, o mamá que coces agua, etcétera, etcétera, etcétera. Ya después, cuando uno está en la escuela, pues la actividad y la comunicación es más compleja, porque está mediada, por ejemplo, por conceptos científicos, que es una etapa de la vida del niño que Vygotsky estudia muy especialmente, es decir, cómo se desarrolla el pensamiento del niño a través de los conceptos científicos adquiridos en la escuela. Pero en cualquiera de las etapas los mecanismos básicos son comunicación y actividad, porque son los mecanismos que generan los demás procesos psíquicos. Al inicio pues se sustentan en lo que son los reflejos innatos, pero esto gracias a las relaciones con los demás que transmiten la cultura. Las relaciones con los demás tienen un contenido cultural, porque cultura no es solo ciencia y arte. Cultura es la cultura de los afectos, de los valores. Aquí la cultura está presente en la familia también, no solo que expresan la cultura del contexto, sino que también la familia crea una cultura interna. También se pudiera hablar de una cultura familiar. Entonces eso es en síntesis. Muy bien. ¿Cuál cree usted que es la relación entre Vygotsky y la teoría psicogenética de Piaget? Bueno, ellos hicieron diferentes énfasis. Son autores diferentes en esencia. Si tú comparas la esencia del pensamiento de cada uno, es diferente. Es diferente en cuanto las relaciones causales que ellos establecen entre los procesos y fenómenos del desarrollo humano, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se puedan complementar entre sí, es decir, pueden ser complementarias. Pero, por ejemplo, a Vygotsky le interesó el papel del aprendizaje y el desarrollo. A Piaget no. No es que Piaget desconociera que existía el aprendizaje, sino que no le interesó para su obra. Piaget era un epistemólogo, era biólogo. Y entonces lo que le interesó fue la epistemología. Por tanto, no se interesó especialmente en el aprendizaje. Pero esto no quiere decir que por ser diferentes en la esencia de su pensamiento, pues haya que verlos de manera divorciada, sino que se pueden tomar de ambos autores para tener una visión más profunda de lo que es el desarrollo humano. Por ejemplo, los procesos de asimilación y acomodación que Vygotsky y sus seguidores no estudian pueden ser tomados de Piaget e insertados en la teoría que ellos elaboraron. ¿Alguna vez se ha aplicado esta teoría histórica cultural en la universidad? Sí. ¿Algún ejemplo? Todo lo hago desde esta perspectiva. Es decir, que no me quedo en el aprendizaje de los contenidos de los estudiantes, sino que trato de que a partir del aprendizaje de esos contenidos, pues hay un desarrollo del pensamiento, hay un desarrollo del habla escrita, y esto tiene que ver con las tareas que les planteo a los estudiantes. Pero lo hago a conciencia, es decir, buscando en ellos la relación entre el aprendizaje y el desarrollo. El aprendizaje
de los contenidos y el desarrollo del pensamiento, del habla, de la memoria a la luz del pensamiento y el habla, porque no es centrarme en el desarrollo de la memoria, porque no quiero un desarrollo memorístico del estudiante, sino un desarrollo reflexivo, creativo. Y eso se lo debo, ese enfoque se lo debo a Vygotsky, que plantea en primer lugar la necesidad de concebir tareas que provoquen en el estudiante estos desarrollos y no tareas que se limiten al resultado del contenido, sino que también estimulen determinados procesos psicológicos o mentales.